Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la casa de la poeta, actriz y directora Fátima López y estamos muy contentos. Muchas gracias Fátima por recibirnos. Y bueno, vamos a conversar con ella sobre sus proyectos y sobre literatura. Gracias. Fátima, ¿podrías decirnos cómo fue la vida en la vecindad en la que vivías que te orilló al mundo artístico? Yo nací y crecí en una vecindad al lado del Reclusorio Norte, en Tlalnepantla, Estado de México. Vengo de una familia muy pobre, mi papá con 9 hermanos, que trabajaban desde los 5 años en la calle, boleando zapatos, vendiendo periódico, mi tío Chachi cantando en los camiones, y ellos son de Sinaloa, se vienen a la Ciudad de México a trabajar en la Merced de cargadores, eh, y obviamente a seguir sus estudios, porque en ese momento en Los Mochis no había universidad. Entonces, pues se casan muy jóvenes mis papás y te digo, nací ahí en esa vecindad, la cual me siento muy afortunada cada vez que la pienso, porque para los que no conozcan una vecindad, no es ni siquiera un departamento, o sea, no, son viviendas que comparten todas un baño y una regadera entre todas. Y la vivienda donde yo vivía con mis papás era la única que tenía baño propio. Pero todas las demás familias que estaban en el mismo, ¿cómo llamarle? Porque no era ni siquiera un edificio, ¿no? Todas las familias compartían un baño y una regadera para todos. Entonces agradezco mucho cada vez que la pienso, porque nosotros éramos los únicos que no compartíamos baño. Así fue. Mi papá, justo como empezó a vender el periódico a los 5 años en la calle, era un gran lector. Entonces mi papá nos llevaba todos los domingos a comprar su periódico y a comprar un cuento para nosotros, ¿no? El Capulinita, claro. O ya eran las segundas ediciones o terceras de La Familia Burrón o algo. Siempre, digamos que el gozo de salir los domingos para nosotros era ir al puesto de periódicos a comprarnos un cuento. Y mis papás, como no tenían dinero, a lo que nos llevaban, digamos, en vez de un parque de diversiones, nos llevaban a las ferias del libro. Entonces nosotros cada año sin falta íbamos a la Feria del Libro de Minería, a la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Un tiempo hubo también los Días del Niño que organizaba el Fondo de Cultura Económica. O sea, imagínate para mis papás llevarnos desde Tlalnepantla hasta el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Pero era todo el día estar ahí con libros, con música para niños, con títeres, con cuentacuentos. También nos llevaban los domingos a la librería El Juglar, que está ahí me parece que en Guadalupeín, es la colonia, también muy al sur, y ahí los domingos había cuentacuentos y había títeres. Entonces mis papás desde niños procuraron que nosotros leyéramos mucho, porque era lo que nos podían dar, o sea, ir los domingos a comprar el cuento y cada vez que hubiese una feria de libro, ir a las ferias del libro. Entonces, de tal manera que para nosotros esas eran nuestras salidas, esas eran nuestros momentos de diversión, ir a ver a Luis Pesetti cantar, al Fondo de Cultura Económica o al CENART, ¿no? En la Feria del Libro Infantil y Juvenil, de tal manera que nuestra infancia, digamos que se fue en libros, o sea, todo lo que nosotros, lo que consumíamos eran libros, cuentos. Me acuerdo que yo empecé muy chiquita a escribir canciones y a escribir un cuento que les ponía a mi familia y no sé qué en hojitas, ¿no?
quién sabe de qué era, pero, o sea, eran como los primeros intentos, pero realmente por eso siempre digo que he sido más lectora, porque de verdad, o sea, toda mi infancia era con ese mundo, ¿no? Que nos presentaban. Cuando tú tienes una casa tan chiquitita, donde vives con muchas familias, como es una vecindad, lo mejor, o sea, donde se va tu imaginación, donde se escapa tu imaginación es a través de los libros y a través de los cuentos. Y eso era nuestro mundo de niños. Además, condujiste el programa Entre Líneas TV durante 2 años, en donde desfilaron muchísimos escritores a los que entrevistaste. ¿Tienes en mente algún proyecto de conducción? ¿Y cuál de esas entrevistas te marcó más? Una casualidad de la vida. Jamás pensé que yo fuera a conducir televisión, menos en Canal 22. Y debo confesar que ha sido uno de mis trabajos favoritos de la vida, al punto que yo podía decir, ¿cómo es posible que yo esté hablando con personas que admiro tanto y además me paguen, ¿no? Porque además era muy, muy jovencita, ya había salido de la universidad, y me acuerdo que un día fui al teatro y yo estaba entrando en este complejo de los teatros de Fábregas. Yo estaba entrando y una chica con la que estuve en la universidad en el grupo de danza, saliendo, y me dijo, oye Fátima, qué gusto encontrarte, ¿todavía te gusta el cine? ¿No? Porque yo estudié literatura, pero hice una como especialidad en guionismo, entonces había que ver mucho cine. Me dijo, ¿todavía te gusta el cine? Estamos buscando a alguien que sepa literatura y de cine. Dame tu teléfono, te escribo, ¿no? Y ya me escribieron, total que fui a un casting, en donde el día del... me aceptaron, me dijeron, bueno, como nos surge y no tenemos a nadie, vas tú, ¿no? Y el día que yo iba a grabar con Julio Patán y con José Ruiz Sánchez, me estoy enterando que a la persona que tengo, o sea, que entré yo a sustituir fue a Fernanda Solórzano, la gran crítica de cine, ¿no? De México. Y yo, ¿cómo estoy? O sea, yo soy la sustituta de Fernanda. No sabes los nervios. Nunca había hecho televisión, yo todavía no empezaba a estudiar actuación, de hecho empecé a estudiar actuación con mi sueldo de conductora, pero yo no sabía lo que era estar enfrente de una cámara, no sabía que tenía que mirar a la cámara. O sea, me acuerdo que hicimos con Julio Patán y Joserra, platiqué de libros y los miré a ellos y el director, todo muy bien, solo que tienes que mirar a la cámara. Y yo, no sabía nada de hacer televisión. Y fue un juego, porque en realidad gran parte de la producción igual éramos muy jóvenes todos. Después el siguiente año me piden otra vez hacer casting, pero ya para ser conductora principal, junto con Diego Rabasa, el dueño de Editorial Sexto Piso. Y entonces Diego y yo hicimos una mancuerna extraordinaria, ¿no? Que a la fecha sí digo, ay, es que esos años tan bonitos, ¿no? De a quién queremos entrevistar. O sea, imagínate 2 chamacos que dices, es que admiramos a tal, ¿no? Tengo miles de anécdotas sobre gente que entrevisté ahí. A lo mejor una de las personas de quien más aprendí fue del padre Maza. El padre Enrique Maza fue cofundador de la revista Proceso, junto con Julio Scherer y Leñero. Y cada charla con él, bueno, y además imagínate, un jesuita, vetado por el Vaticano, ¿no? Porque había escrito un libro sobre el infierno donde él decía que el infierno no existe, que era una cuestión histórica, ¿no? En fin, me tocó entrevistar varias veces a Elena Poniatowska, al maestro Ángel Dehesa, conocí a Monsiváis, aunque ahí no lo entrevisté yo, sino fuimos a su casa, lo entrevistó Julio Patán, y por supuesto, así mi top, yo le marqué a la editorial y le dije, mi sueño es entrevistar al maestro Eduardo Galeano. Y la editorial me dijo, o sea, como, gracias por hablar. No hay ninguna visita prevista del maestro Galeano a México. Y yo, bueno, pero por favor anótame en una lista de espera por si algún día viene. Sí, ok, ¿no? Y tenía yo en mi agenda qué día del mes, un día del mes, hablaba yo a la editorial al Siglo XXI para pedir estar en lista de espera y para que se fastidiaran de mí hasta que me dieran una entrevista con el maestro Eduardo Galeano. Wow. O sea, al siguiente mes hablaba yo otra vez. Oigan, soy yo otra vez, fulana de tal, de Canal 22, es que me gustaría entrevistar al maestro Galeano, ¿no? Hasta que poco a poco, de hablar una vez al mes, se aprendieron mi nombre
Y cuando finalmente el maestro Galeano tiene una visita prevista a México, o sea, para esto pasaron 6-8 meses, ¿no? Y venía a México porque le dieron un doctorado honoris causa, si no mal recuerdo, y me dicen, solo va a dar 2 entrevistas, a Carmen Aristegui y a ti. Y yo me quedé así, o sea, de toda mi constancia de tantos meses de estar marcando y marcando una vez al mes a la editorial para decirles, mi sueño es entrevistar al maestro, por favor, ¿no? Y obviamente cuando llegué me dijeron, tienes 10 minutos. Y yo, sí, es una sugerencia. Entonces, llevaba yo así como tú todas las preguntas del mundo, que quería yo hablar de fútbol, de la revolución, de América Latina, del Che Guevara, de todo. Y sí, nos echamos una buena plática y hasta que su gente me dijo, oye, ya fue demasiado, ya va a ser 1 hora, gracias, bye. Y ya, pero sí fue una delicia poder platicar con él, una delicia decir que lo pude conocer, alguien que pues prácticamente todos hemos leído en la prepa en América Latina o si no en la universidad, o sea, todo el mundo sabe quién es Eduardo Galeano, a todos nos han influido de alguna manera sus ideas, sus análisis, y poder estar ahí con el maestro, o sea, un gusto. Entonces por eso digo, ha sido uno de mis trabajos más gozosos, porque así una chamaquita, me acuerdo justo Sabina Berman cuando la entrevisté, ella pensaba que la iba a entrevistar mi director, ¿no? Que era un señor mayor. Y yo tenía que ir 3 veces más preparada, 3 veces más leída, 3 veces, o sea, con un nivel de preguntas y un nivel de diálogo pues muy alto porque sí me veían muy chiquita. Me acuerdo que ella dijo, ¿quién me va a entrevistar? ¿No? ¿Usted? Le dijo al director y el director, no, ella. Dijo, esa chamaquita. Entonces las preguntas tenían que estar a la altura, ¿no? Sí, entrevisté a casi todos los escritores de este país. Y teníamos la oportunidad, Diego Rabasa y yo, de crear los temas, de crear los contenidos de los programas y además nos pagaban, ¿no? Entonces era un gozo, la verdad, hacer ese programa. No sé si algún día regresaré a hacer algo así, pero sí ha sido uno de los trabajos que más he disfrutado en la vida. Bueno, Fátima, pero además de conducir un programa también has dirigido teatro. Tengo entendido que has dirigido 4 obras. ¿Podrías hablarnos un poco de eso, por favor? A la dirección de teatro llegué, como a todas las cosas, un poco por error y por coincidencias de la vida, porque en realidad yo estaba actuando y estaba haciendo actuación en lo que callamos las mujeres, teniendo papeles pequeños en novelas. Tuve una temporada muy larga en teatro también con un papel grande que me dio Alberto Estrella, en dirección y texto de Alberto Estrella, pero realmente no era algo que yo hubiese planeado, ¿no? La dirección. Sin embargo, ya tenía yo creo que a 2 grandes maestros que me habían, sin querer, ya me habían mucho infundido cómo tenía que ser el espíritu del director. Uno de esos es mi maestra Nancy Mayans, que ha sido mi mentora en cuestión de actuación. Yo soy, pues le llaman aquí coach actoral, pero soy maestra de una técnica de actuación que aprendí en Los Ángeles y en realidad yo quería aprender más, era una técnica que me ha encantado y que llevo practicando ya unos 5 años. Entonces tiene que ver mucho con la energía, con el trabajo energético del personaje. Y luego había observado muchísimo a mi maestro Luis Mandoki también, cómo dirigía a él, ya teniendo igual muchísima formación con él, y estarlo observando cómo dirigía, esas pequeñas sutilezas de cómo trata al actor, de cómo estudia un texto, todas esas tablas yo creo que ya las fui teniendo con ellos. Y luego escribí una obra que igual salió así por error, la obra de teatro. Y cuando me mudo a vivir con una de mis grandes amigas, que es Jade Fraser, una actriz de Televisa, me dice, Jade, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Qué proyecto traes? Yo le dije, mira, tengo una obra, pero tiene 1 año en el cajón. O sea, no sé si siquiera nadie la ha leído. O sea, le dije, no sé si funcione. Nunca he escrito algo que tenga un arco dramático. Yo siempre he escrito poesía, ¿no? Pero algo que tuviera un principio, desarrollo, fin, o sea, arco aristotélico en la vida. Entonces Jade me pide leerla, ¿no? Éramos roomies, se va a su cuarto y de repente llega a mi cuarto a taclearme, literal, y llega ¡ah! Y
se me echa encima en la cama y me echa a la cama y me dice, esto es maravilloso, esto está padrísimo, yo lo quiero producir. Y yo así de, ¿es en serio? O sea, nadie lo ha leído. Me dijo, sí, yo lo quiero producir. Para no hacerte el cuento largo, ella y su manager finalmente son las productoras. Ofrecí el texto para que lo actuara Karina Gidi. Cari, que por ese momento estaba pasando, pues, digamos, una dificultad personal, me dijo que no, que el texto estaba lindísimo, pero que ese momento no era el adecuado para ella. Y se lo mandamos a Sherlyn, que es una actriz muy famosa, ¿no? Y se lo mandamos a Ale Procuna, a ver si lo aceptaban, ¿no? El teatro me pedía específicamente que fueran actores famosos, porque era una de las reglas de ese teatro, ¿no? Que es de Lolita Cortés. Entonces, el socio de Lolita me dijo, aquí nadie ha traído a Sherlyn, o sea, tú no la vas a traer, tú que eres una desconocida, nunca has dirigido, no vas a traer aquí a Sherlyn a actuar, ¿no? Y Cher es como las de la canción, de que a todos les dice que sí, pero no les dice cuándo, ¿no? Si le dicen, no, oye, quiero que estés en mi obra, y Cher, sí, ¿sabes? Pero ya de ahí a que se haga el proyecto, ya es otra cosa, ¿no? Total que yo ya había trabajado con Sherlyn en un proyecto donde me habían contratado como asistente de dirección y yo había sido, entre comillas, acting coach de Lorena Herrera y de Carlos Bonavides, ¿no? Entonces digo coach porque realmente cada uno tiene sus ideas de lo que debe ser un acting coach. En ese caso yo tenía que ayudar a Lorena a aprenderse sus diálogos porque había entrado en sustitución de Maribel Guardia y tenía muy poco tiempo para preparar diálogos, entradas, una obra enorme, comercial, en un teatro enorme, ¿no? Y bueno, yo andaba con 2 walkie-talkies, o sea, llevando dirección, producción, todo, ¿no? Y entonces el día que yo me despedí de esa obra, esto es como conocí a Sherlyn, porque en esa obra estaba Sherlyn, estaba Irán Castillo, que es una buena amiga hace muchos años, y me dice Sherlyn, yo sin haber trabajado directamente con ella, me dice, un día quiero que tú me dirijas, así, porque Cher es súper observadora y, ¿no? Sin conocerla. Y tiempo después nos encontramos en un evento, me dio su teléfono, le dije, tengo una obra, te la quiero mandar, se la mandé, y nos manda un mensaje de voz a Jade, que fue la productora, y a mí, diciéndonos, sí acepto, la obra está increíble, sí la voy a hacer, ¿no? Y Jade y yo no lo podíamos creer, porque todo el mundo nos había dicho, no vas a tener una actriz así de famosa para una obra, o sea, independiente, que no tiene dinero, donde no vas a pagar una propina, con una directora que es su primera obra, ¿no? Pero finalmente nosotras escuchamos, me acuerdo que escuchamos como 3 veces la grabación porque no podíamos creer que, o sea, que Sherlyn nos hubiera dicho que sí, ¿no? Entró también Luis Curiel, que es mi mejor amigo, que ya tenía bastantes años en la actuación y que ahorita le está yendo súper bien en Netflix. Y bueno, Amaya Blas entró también como actriz porque tenía que tener 2 elencos. Y el punto es que de ahí no paré de dirigir porque me salió muchísimo trabajo, ¿no? Fue una obra que fue muy bien recibida, a pesar de que era una obra corta, independiente. Me acuerdo que Tani Lizardo, que era la actriz que era el elenco alterno con Sherlyn, me decía, Fátima, es que en Televisa hablan de esta obra, ¿no? Me acuerdo que una vez llegó Mar Fierro a verla, llegó en otra ocasión Sergio Meyer con su esposa a verla, ¿no? Y empezaron a tuitear cosas súper bonitas de la obra, y yo así de, pues estas personas, ¿de dónde llegaron, no? Y era el pasar la voz, porque realmente esa es la forma de hacer publicidad para una obra de teatro independiente. Entonces me empezó a salir mucho trabajo y muchas ofertas para obras comerciales, las cuales decliné porque hasta la fecha no he dirigido una sola obra de teatro comercial, ¿no? Ya decimos Jade y yo, que Jade está apuntada como productora de ahora sí nos vamos al Insurgentes, ¿no? Pero no ha sucedido, y más que nada porque he querido contar las historias que he querido contar en teatro, que han sido obras muy, para mí, historias llenas de sensibilidad, donde no me importa si hay actores famosos o no famosos, solamente en esa obra era como requisito del teatro, pero en realidad para las otras es vamos a hacer esto, y todas esas obras nos ha ido muy bien en espacios independientes,
en Casa Actum, aquí en el centro también en Hostal Regina, ¿no? Que bueno, nuestra última función tuvimos que meter creo que 20 sillas más, porque había gente afuera, ¿no? El último día de la función, y que todo el mundo a la fecha me sigue preguntando ¿cuándo es la segunda temporada de esa obra, ¿no? En esas obras los textos ya no eran míos, sino ya eran de otros amigos, y ahí fui preparando a los actores como yo me preparo como actriz, que es con este método que aprendí en Los Ángeles del actor ilimitado, ¿no? Eso me dio una cosa muy bonita, ahora lo veo como bonita, y es que ahora muchos amigos dicen que soy acting coach, ¿no? Porque en el trabajo de dirección a mí me importaba ser muy cuidadosa en la creación de personaje, es decir, tomar mucho tiempo en crear el personaje antes de crear el trazo. Los directores, que se han vuelto muy flojos porque ya no dirigen, nada más ponen cámaras, dicen, entras de ahí, sales acá, te paras aquí, te vas por allá. O sea, eso es a lo que se limitan a dirigir. No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero para mí un trabajo de director está acompañado de un trabajo de mesa primero, ¿no? En donde entiendes los personajes, donde entiendes los cambios de la acción, los beats, los turning points, ¿sabes? Todo lo que está ocurriendo en la acción, porque todo eso va a ocurrir a nivel emoción en el actor. Entonces, claro, si tienes un súper buen actor, pues lo puede hacer en su casa, pero siempre está, digamos, el que pone el tono de ese trabajo es el director. Entonces, como me dedico mucho tiempo a crear personajes, porque es realmente lo que a mí me gusta, ¿no? En el trabajo de actuación, recuerdo cuando dirigí 4 obras en un año y estaba yo cansadísima y dije, los siguientes 2 años no quiero dirigir teatro porque es un trabajo hiper cansado, porque no es nada más el trabajo con los actores, sino es con mi escenógrafa, es con Adrián, que me pone las luces, ¿no? Que es un genio. O sea, nos empezamos a hacer un equipo, ¿no? Ya en donde ya somos equipo los que hacemos teatro juntos, entender nuestra misma visión, las cosas que queríamos decir, y ya sabemos que siempre Adrián hace la música y las luces, Aida hace el espacio, Sergio hace el texto o yo dirijo, ¿sabes? Ya nos hicimos una familia y un equipo, pero yo estaba harta de dirigir porque era muy cansado. Entonces, justo al siguiente fin de semana, que fue nuestra última función de Luz a Oscuras, me busca uno de los actores y me dice, Fátima, te acabo de recomendar como acting coach. Le dije, es que yo no soy acting coach, o sea, nunca he sido acting coach, entiéndeme que no sé qué sea eso. O sea, no soy acting coach. Me dijo, sí, pero es que nadie crea personajes como creas tú. O sea, tú nos ayudaste a crear un personaje, a vivirlo, a ser el personaje. Entonces, pues, te recomendé con un amigo para que fuera su acting coach. Y yo así, es que ahorita no quiero ni ver actores, ¿no? Total que el amigo que me habla resulta ser Joaquín Ferreira. Y para no hacerte el cuento largo, trabajamos 2 años seguidos juntos, 4 proyectos. Joaquín tenía un protagónico que hizo para Sony, que después presentaron en Azteca, que se llamaba 3 Milagros. Y tenía el protagónico, pero sí me dijo, necesito todavía afianzar el personaje, ¿me ayudas? Y de ahí hicimos eso, hicimos Yo Potro, que está en Netflix, hicimos Club de Cuervos 4, hicimos Doña Flor y sus 2 maridos para Televisa, y ahorita me acaba de hablar que ya tiene otro contrato, que por favor yo tengo que ser su acting coach ya para lo que sigue, ¿no? Entonces, te digo, o sea, me hablan otros actores y es que no soy acting coach, ¿no? Pero a mí me encanta crear personajes porque me gusta jugar. Entonces vamos creándolos de acuerdo a esta técnica y ha sido un trabajo muy bonito para mí, que se parece más a un juego que a un, ¿no? Y es otra vez, le digo, es que qué bonito porque juego y además me pagan, que ha sido el trabajo con Joaquín, que ahora somos grandes amigos y quien le agradezco mucho que termina un proyecto y viene otro y me vuelve a hablar para que pues estemos en este proceso de creación de personaje juntos. Bueno, pero también has estado del otro lado, es decir, has sido dirigida, es decir, has sido también actriz en diversas telenovelas, como lo mencionabas, series, cortometrajes, y por cierto, la más reciente es Enemigo Íntimo, que está en Netflix. ¿Tienes interés en seguir en el mundo actoral o ya nada más te quieres dedicar a la dirección o ya no quieres hacer nada?
Más bien yo me di un descanso de la actuación para poder terminar este libro de poesía, porque sentía que la poesía era mi asignatura pendiente, o sea, que no tenía el tiempo suficiente para leer lo que quería leer, para escribir y para corregir. Por eso me di este tiempo, pero obviamente la intención es regresar. Me encanta a mí porque es un trabajo muy diferente, o sea, el trabajo de la poesía es en soledad, es emotivo, intelectual, pero el trabajo actoral es corporal, es en equipo, es emotivo, o sea, me exige otras cosas. Entonces, me gusta muchísimo también, porque te digo, o sea, para mí es un juego, o sea, el juego es crear personajes. ¿Y qué pasaría si ahora vives aquí? ¿Qué pasaría si ahora eres la mamá de tal o tal, no? Y sí hay anécdotas muy chistosas, porque realmente a veces me ha tocado hacerla de mala en algunas ocasiones, y me hago súper amiga de la persona, de la actriz, ¿no? A quien le hago tantas maldades. Me acuerdo que una vez, justo fue en una feria del libro de minería, me vieron unas personas que me habían visto en el teatro, ¿no? Y en el teatro mi personaje se llamaba Perla, en una obra que teníamos en el círculo teatral, y entonces decían, mira, ahí está Perla, no sé qué, ¿cómo es posible que esté aquí? Porque yo estaba hablando con Ana Kufer, la otra actriz, y ya fue, ella habló con ellos, y les dijo, no, tranquila, se llama Fátima, es muy buena gente, es muy buena onda, y, no, ¿cómo es posible que se sentó aquí, sabes? Así me ha pasado algunas veces, pero es igual, es un mundo divertido, es un mundo hermoso, es un mundo que impone mucho, porque a mí me sigue imponiendo muchísimo el set. Aún no importa las veces que haya estado en un set. La última escena que yo hice con Argos para Telemundo, la última escena que yo hice era con 100 extras. Éramos digamos, una cárcel, supuestamente, ¿no? La locación era como una fábrica abandonada que está en Tultitlán, y éramos 4 actores en los planos cerrados y 100 extras. Entonces nosotros teníamos que ser muy precisos para que detonara la escapada de la cárcel de los reos, ¿no? Entonces sí, de repente sientes un nivel de responsabilidad enorme, porque obviamente hay 20 personas alrededor, siempre tienes encima, que son como unas 20, ¿no? Tienes además que ser hiper preciso para detonar todo, o sea, esa escena, ¿no? Entonces para mí fue muy impresionante, porque yo había hecho escenas, pues, o sea, sí con algunos extras, pero digamos, no más de 20 personas a lo mejor, ¿no? En un set. Pero sí, esa escena recuerdo que me impactó muchísimo, porque eran 100 extras y era detonar la acción para que toda esa escapada sucediera. Entonces sí, eran muchas cámaras, era mucha presión del director hacia todos. Entonces siempre para mí ha sido imponente un set. Desde la primera vez que entré a un set, que hice novela con Christian Bach, recuerdo que fue en Estudios Churubusco, y yo entré y me acuerdo esa primera emoción. Yo empecé a estudiar teatro a los 12 años. En mi secundaria había taller de teatro. Entonces hice 6 años de teatro en secundaria y prepa, siempre elegía teatro. Y recuerdo que era así esa emoción de entrar a las piernas del teatro, decir, wow, o sea, aquí es donde sucede todo, ¿no? Y el camerino, y ver los vestuarios colgados y las luces, porque tú que estás sentado no te enteras, lo único que ves es lo que está en el escenario, ¿no? Igual en el set. En el set para mí fue súper impresionante cuando entré a ver Estudios Churubusco, y justo era también una escena, me acuerdo, unas oficinas que habían construido, y luego una cárcel. Entonces dices, ¿cómo pueden construir una cárcel? O sea, aquí los escenógrafos, ¿no? Y además los utileros, o sea, cada cosa, cada detalle que hay ahí es todo eso es un trabajo en equipo fundamental. O sea, si no está la persona que conecta el cable, que le pone pilas al micrófono, que te da la pluma para lo que tienes que firmar, o sea, es un cuidado al detalle en televisión que a mí me encanta. Por eso me encanta seguir haciendo cine y televisión, porque es otra forma de jugar. NBC Universal está lanzando una nueva plataforma que se llama Peacock TV, en donde van a estar 2 novelas donde yo he estado, bueno, Enemigo Íntimo, que es serie, y también, ¿cómo se llama? La Querida del Centauro, donde también salgo. Va a estar El Chema, La Doña, Betty en Nueva York,
Y bueno, todas estas novelas que son de Telemundo o producciones que se han hecho para Telemundo van a estar ahora en esta plataforma de streaming online que se llama Peacock TV. Bueno, que se además de ser actriz, conductora y un amante de la filantropía, también eres poeta, una lectora voraz. ¿Cómo te acercaste a la poesía? Es decir, ¿quiénes fueron tus influencias? Pues la poesía me eligió a mí, yo no la elegí a ella, porque estoy convencida de que cualquier persona con cierto grado de cordura no hubiese decidido ser poeta. Yo pienso eso porque de verdad es una cosa tan íntima, tan especial, tan solitaria, que para mí me requiere tanto tiempo de lectura, por ejemplo, ¿no? Y está tan fuera de cualquier paradigma social, mercantil, económico, inclusive de publicidad, ¿no? De redes sociales, tan fuera de la multitud, del vociferío, es fuera de cualquier paradigma, o sea que cualquiera que la elija tendría que estar casi fuera del paradigma del mundo, ¿no? Entonces yo siento que me eligió a mí, yo empecé a leer poesía a los 14 años. Ya he contado esto, que leí un poema de Jaime Torres Bodet que me impactó mucho, y de ahí me hice aficionada a leer contemporáneos, toda esa generación. Luego entré a mi primer taller literario a los 16 años con Elena Poniatowska, que más bien fue un curso sobre la obra de Rosario Castellanos, ¿no? Y me impacta porque ahora que leí el nuevo libro de Sara Uribe, que para mí es la mejor poeta mexicana en la actualidad, Sara dialoga mucho con Rosario Castellanos, entonces digo, wow, qué padre que mis primeras lecturas fue Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, bueno, desde los 16 años estoy en talleres literarios, no he parado de escribir, aunque la publicación ha sido muy poca. He estado en el taller del maestro Alfonso Aquino, estuve muchísimos años, un taller que se llama Poesía y Silencio y que sigue a la fecha, pero ahora en Cuernavaca. Ahí conocí la obra de un fundamental para mi vida, que es Jorge Eduardo Eyelson. Es un poeta peruano que vivió gran parte de su vida en Italia y artista plástico también, pero que concebía el lenguaje como una forma, llamémosle, muy simple, sin embargo, para comunicar lo más complejo del ser humano, ¿no? Eyelson, por supuesto, esto a lo mejor ya es un cliché al hablar de Eyelson, pero él tiene un libro que se llama Poesía Escrita, y eso te dice ya mucho de su poética, porque poesía escrita significa entonces que hay poesía visual, que hay poesía auditiva, que hay poesía sonora, que hay poesía de los aromas, ¿no? Entonces Eyelson apuntaba hacia eso, la poesía es una sustancia que está en todos lados, nada más yo aquí la estoy escribiendo, no existe solo en forma de poemas, ¿no? Entonces, desde muy chica empecé a leer a Eyelson, gracias a este taller, y es alguien a quien siempre vuelvo, ¿no? Para recordar justamente que la poesía es esa esencia que está en todos lados, pero que a veces la leo y la escribo y tiene forma de poemas. Claro. Muchos de tus poemas han salido en diversas antologías y quisiera saber si estás planeando o existe algún proyecto para escribir algo ya en solitario. Sí, estoy trabajando un libro ya desde hace rato. Ya me dio la palomita Cristian Peña. Cristian es el mejor poeta de mi generación y es un gran amigo. Y ahora justo durante la cuarentena hicimos una llamada, una videollamada, porque él ya había leído mi libro, me lo había pedido y bueno, ya le dio la palomita, por eso digo que ya estoy muy contenta por eso, ¿no? Es un libro que se ha tardado en salir básicamente porque yo tenía 1000 cosas que hacer y porque me doy cuenta que este oficio de la poesía requiere mucho silencio, requiere mucho tiempo de lectura. Para mí ha sido casi como elaborar una tesis doctoral, ¿no? De repente, por ejemplo, en el proceso de creación de este libro, que está muy inspirado en esa frase de Gonzalo Rojas,
que dice que él es un poeta místico, un místico del Eros, dice, un místico concupiscente, y me encanta cuando dice eso porque él pone en el mismo plano el erotismo que el misticismo, ¿no? Entonces, cuando serían cosas que, al menos en nuestra cultura occidental, han estado muy separadas, casi opuestas o casi juzgadas, ¿no? Pero él los pone como una misma cosa, y toda la obra de Gonzalo Rojas, que me ha influido tanto, yo siento que soy una antes y una después de haber leído a Gonzalo Rojas, y escribo muy diferente desde que leo a Gonzalo Rojas, ¿no? Todo, o sea, la respiración, es como si finalmente salieras del closet y te dieras chance de ser tú mismo. Eso me pasó con Gonzalo Rojas, que finalmente dije, wow, alguien se da chance de ser él mismo, pues yo también, ¿no? Y está en ese tono, te decía, de místico, del Eros. Entonces, de repente hubo momentos en donde yo paraba de escribir porque sentía, por ejemplo, que tenía que leer a Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? No sé, pero fueron meses de leerlo porque yo pensaba que algo iba a quedar en la obra. Finalmente no quedó nada, ¿no? O me iba a la Biblioteca México a leer, pues algunas cosas. A mí me gusta mucho ir a la colección de Monsiváis a leer, porque me siento entre su espíritu y sus libros, y justamente tiene una colección muy grande de, digamos, textos sagrados de diferentes culturas. Entonces me iba a leer los Upanishads, me iba a leer cosas ahí que tiene Monsiváis rarísimas, que yo pensaba y sentía, tengo que leer esto para poder escribir lo que estoy escribiendo, ¿no? Y finalmente a la mera hora lo saqué. O sea, ahorita ya en la versión final del libro ya no están. Ahorita ya estoy leyendo otras cosas, ya estoy muy clavada en Anne Carson, que a lo mejor sí va a quedar ahí una influencia de ella ahí, pero realmente ha sido un proceso incierto, aunque vaya uno teniendo claro a dónde va el viaje del libro. El libro te lleva a donde quiere ir, ¿no? Y uno se va dejando llevar. Esto que acabas de decir me hace pensar en que tú has dicho que uno no elige los temas, que los temas lo eligen a uno. ¿Cómo ocurre esto desde tu experiencia? Y no sé si tenga esto un poco que ver con la alquimia de las palabras a las que también te has referido en diversas ocasiones. A mí siempre me obsesionó, o siempre me ha obsesionado, el por qué en el Génesis Dios crea con la palabra, ¿no? O sea, en la cultura bíblica, en la cultura judía, en la cultura cabalística, las palabras son creación, o sea, nosotros creamos desde las palabras. Y bueno, estoy leyendo ahora unos ensayos de Anne Carson donde dice justamente que el alfabeto griego es el que nos da esa capacidad de expresión, porque antes solo teníamos alfabetos pictóricos, silábicos, orales, es decir, donde la gente en las tribus repetía sonidos, ¿no? De si va a llover, pues hacías el sonido de la lluvia, así, pero realmente no existía el lenguaje como tal. Es un proceso que ordenan los griegos, influenciados por el alfabeto fenicio. Entonces los griegos son los primeros que incluyen las vocales, retoman la estructura silábica del alfabeto fenicio, y entonces empezaron a hacer en las obras de teatro que tenían los griegos, haz de cuenta como cri-cri, de ahí viene la A, ahí viene la O, y empezaban a hacer los actores, ¿no? Cómo era la forma de la A, y para enseñarle a la gente. Entonces hubo todo un proceso de alfabetización. Esto fue, por supuesto, siglos antes de Cristo, ¿no? Pero hay un proceso donde la gente tenía que conocer el lenguaje. Y lo que dice Carson es, a partir de la creación del lenguaje ya hay un sentido del yo, porque entonces yo ya me puedo expresar diferente. O sea, yo nada más no digo va a llover, ¿no? Sino ya hay muchas otras formas personales en donde me puedo expresar, complejísimas obviamente, ¿no? Que ya hacen ese lenguaje mío y ya me hacen a mí una diferente persona, una persona única, de cómo me expreso yo a cómo te expresas tú, ¿no? Entonces esta capacidad de creación del lenguaje siempre me ha fascinado
desde que empecé a leer, ¿no? O sea, cómo fue que, y Dios dijo y se hizo, ¿no? O sea, no es y Dios moldeó, o y Dios construyó, o y Dios hizo un dibujito, sino es y Dios dijo, ¿no? Y con mis amigas judías, que toda la vida he tenido amigas judías, yo les decía, ¿por qué escribes D punto? ¿O por qué escribes D-OS? DS, ¿no? Porque no sé si sepas, pero es el único nombre que no se debe pronunciar ni se debe escribir, el nombre de Dios, porque Él es el que crea todo. Entonces, al tú tener esta capacidad de nombrar algo, lo limitas, o sea, lo creas con el lenguaje, pero al que lo ha creado todo no debes limitarlo, porque es ilimitado. Entonces no pueden escribir el nombre de Dios, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas que surgían, a mí me empezaban a fascinar, y luego empecé a leer un poco. Me acuerdo, mi papá después compró un diccionario de los símbolos de Jean Chevalier, y ahí empecé a leer todo esto del nombre y los números y la cábala, y ahora estoy leyendo, o sea, otras cosas como mucho más complejas, ¿no? Sobre eso, pero eso siempre fue así, una capacidad. Yo decía, la primera capacidad de transformación es nombrar algo, crear algo, ¿no? Y me acuerdo, inclusive en una clase de teatro, Isabelino, Ricardo Díaz, que es un gran director de teatro, nos decía, somos limitados hasta que nos ponen un nombre, somos ilimitados hasta que nos ponen un nombre, pero cuando nos ponen un nombre ya tenemos la identidad, ya tenemos la personalidad, ya tenemos, ¿no? Entonces tú te refieres a tal persona y estás conteniendo muchísimo en el nombre de esa persona, ¿no? Pero son todos los límites que esa persona tiene, su historia, su clase social, su identidad, su personalidad. Entonces, eso siempre me ha fascinado, ¿no? Dice mi amigo Cristian Peña que el proceso de Celan, de Paul Celan, que debe ser el proceso de cualquier poeta, es tender hacia el mutismo, es decir, nos emocionamos con las palabras y decimos mucho los poetas o escribimos mucho, pero que nuestra tendencia siempre va a ser hacia no decir, hacia tener menos libros, escribir menos, o tener más libros plagados de silencios, no lo sé. Oye, hace un momento también que estábamos platicando, decías que por eso dices que eres más lectora, y es verdad, y al mismo tiempo muy curioso que te importe más leer que escribir, o que tu ejercicio sea más inclinado a la lectura que a la escritura. Incluso has dicho que eres una gran relectora, porque en estos tiempos hay muchos más poetas que lectores de poesía. ¿Tú qué opinas de esto? Me lo puso muy claro mi maestro, mentor, Ernesto Lumbreras, una vez que me dijo, Fátima, hay que hacer una diferencia entre la poesía y la vida de los poetas. Son dos cosas diferentes. Puedes no tener vida como poeta, o sea, estar en las lecturas, en las ferias, tal, y puedes escribir poesía. Y con esto, él se refería a algo mucho más profundo, y es a la seriedad en el trabajo poético, a la seriedad, digamos, en la creación, en leer, en escribir, ¿no? O sea, entiendo que a muchos les interese ahora, a mí me ha interesado también en algún momento estar en las lecturas, en las ferias, ¿no? En las relaciones públicas de la poesía, pues, y te digo, como bien dice mi maestro, o sea, puedes no tener eso, pero si no tienes un trabajo de oficio, de seriedad, de creación poética, no puedes sostener lo otro, ¿no? Entonces, es algo que siempre me ha importado mucho más, porque ¿con quién dialogas como poeta? Es un oficio tan solitario, tan en el silencio. ¿Con quién dialogas? Pues yo dialogo con Gonzalo Rojas, con Sara Uribe, con Gloria Gerbitz, con Pessoa, ¿no? Y obviamente pues tengo muy pocos amigos poetas con los que puedo hablar horas. Cristian Peña, mi maestro Ernesto Lumbreras, que no vive en la Ciudad de México, Federico de la Vega, poeta y editor que tampoco vive en la Ciudad de México. Entonces realmente es un oficio muy solitario que se forja en el diálogo. Y ya dice también el poeta argentino Hugo Bolla, el destino del poema es dialógico, es crear un diálogo. ¿Con quién? Con el lector. Entonces realmente en ese silencio de la lectura, el diálogo que estás haciendo es con el otro, con el poeta, con el poema, con el que te está reflejando.
por eso es 1000 veces más importante que estar en el, digamos, en la tribuna o en lo público, que siempre me cuesta trabajo. O sea, me invitan a las lecturas o a presentar un libro, así lo hago con mucho gusto, ¿no? Pero a veces es como este oficio que es básicamente privado y se crea en esa privacidad, en esa soledad, de repente va a lo público, ¿no? Es importante que yo te haga esta pregunta porque venimos atravesando un momento muy difícil en la ciudad y en el mundo. Me refiero al confinamiento, y ahora que estamos hablando de la soledad y versus como todo este mundo caótico que es el teatro, donde tú tienes que andar con 2 radios para estar comunicándote con la gente. Quisiera preguntarte cómo es que te ha afectado a ti y si ha habido proyectos o si crees que hay una Fátima López antes del confinamiento y una Fátima López después del confinamiento. Es decir, ¿cómo lo has recibido esto desde tu trinchera? Honestamente me ha afectado muy poco, y quiero decir eso porque soy una afortunada tremenda, en el sentido de que yo ya venía trabajando libro de una manera muy solitaria, muy casi, o sea, de bibliotecaria en su rincón. Entonces, por supuesto, me afecta muchísimo no ver a mis amigas, a mis amigos, abrazarlos. Me iba a bailar una vez al mes. Tengo otros proyectos, no, digamos, no artísticos, que son quienes me sostienen económicamente, y que por fortuna, aunque uno de ellos ha hecho un poco menos de dinero, digamos, sigue a flote. Entonces por eso digo que soy una afortunada, porque entiendo que no cualquier persona puede decir eso, y que pues a veces te preguntan, ¿pero qué haces? ¿No? O sea, como poeta, ¿pero qué haces? Y tú, me la paso leyendo, estudiando todo el día. O sea, soy una ñoña, soy como una bibliotecaria, entiéndeme, ¿no? La gente no entiende. A veces me preguntan, eres poeta, pero no hallan. Yo creo que han de pensar que digo poemas en el metro, porque ya luego me googlean, entonces ven que hay libros o que hay algunas cosas, ¿no? O que hay, o sea, escribes, o sea, haces libros. Y yo, sí, claro, ¿no? Pero de que llega el libro, que es digamos el producto último, hay un proceso de creación muy largo y muy importante, y es lo que más me gusta, y creo que es lo que está en común con todas mis facetas, que puedo dirigir, que puedo actuar, que puedo escribir. Lo que más me fascina es el proceso de creación. O sea, si yo quisiera ponerle a alguien una cámara así, no sé, de lo que hacemos, por ejemplo, en el teatro, sería de los ensayos. No sería de la obra final, ¿no? Sería de los ensayos y de cómo creamos y de cómo vamos explorando el personaje y vamos trabajando el cuerpo y vamos trabajando la voz hasta que está la voz del personaje. O sea, todo eso dices, wow, ¿no? Yo les platico a algunos igual el proceso que fue que ya traía, por ejemplo, Joaquín Ferreira súper afianzado el personaje de Potro para Cuervos, pero cuando le toca hacer y le avisan que va a hacer un especial en Netflix con ese personaje, fue wow. O sea, este personaje que era plano, ahora lo tenemos que hacer complejo, le tenemos que poner un montón de capas, una historia personal, una historia familiar, qué es lo que se va a ver en esto, ¿no? Y entonces ahí es donde está, en ese jugar, ahí está el proceso de creación. Es igual con la poesía. O sea, va a salir un libro y seguramente voy a decir, chin, ¿por qué puse eso? Si hubiera puesto lo de Santo Tomás, si hubiera no sé qué, ¿no? Pero para mí todo el proceso creativo es un proceso que te transforma. Más que la cuarentena, no voy a ser igual antes que después de este libro. Y eso es lo que a mí me gusta. Y te digo, lo digo desde una posición muy privilegiada, porque entiendo que no toda la gente puede decir esto, ¿no? Que yo estoy diciendo de que, no hay proyectos o no hay no sé qué. O sea, por fortuna tengo 2 actores que me están esperando, por favor, o sea, necesito ya que trabajes conmigo, ¿no? Y he dicho, espérame a que termine este libro, ¿no? Porque tengo otro negocio que es el que me respalda poder hacer eso. Fátima, vamos a hacer un pequeño juego. Yo traigo 5 palabras y me gustaría que tú dijeras lo primero que se te ocurra con cada una de las palabras que digo. Tú me dices cuando estés lista. Ya. La primera, pobreza.
Dolor. Café. Ricura. Verso. Vida. Libro. Universo. Vanidad. Espejo. Bien, muchas gracias. Y ahora Fátima López nos leerá Desaparecidos, editado por Mantarraya Ediciones. Hay una canción que me hace falta, un brillo bajo la inmensa ola. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Si pudiera decirte, si pudiera hacer que el viento sople entre tu cabello, que tus manos me recojan de esta llama oculta, si tus pasos pudiera sanar desde la aurora. Pero tu cuerpo es un vaho sobre las rocas, un ardiente pozo en el corazón, un nombre apenas, una cosa entre las cosas. ¿Andarás con otros cuerpos o será tu cuerpo una partícula ya en la boca de todas las olas? ¿Estarás en el suelo adolorido o libre flotando entre palomas? Para mí eres más que un nombre o un signo oculto, eres mi historia. ¿A dónde he de llevarte tus flores? ¿Dónde van a perfumar los crisantemos lo que queda de esta noche brumosa? Me falta una canción, la que tú cantabas ese día, el último día o la última noche, da igual. Te oí cantarla, me guardo su sonido entre las manos, voy a cubrirlo con un candor amoroso, con un manto, que sepas que tu canción te está esperando. Yo velaré todas las noches. Y ahora, la poeta, directora y actriz Fátima López, desde su cocina nos va a presentar 3 de sus joyas más importantes en su biblioteca. Bueno, yo quiero hablar de este libro de Sara Uribe, que lo leí recientemente y de hecho salió hace muy poco, lo editó Dharma, que tiene unas joyas tremendas, por cierto, esta editorial. Pero este libro, un montón de escritura para nada, me ha cambiado y puedo decir que es de esos libros que va a ser que me cambie para siempre la forma de escribir, los temas, la forma de ver las cosas. Es por un lado, digamos que deconstruye todo lo que conocemos como poema, la estrofa como tal, y está hecho como si fuera más bien un borrador, ¿no? Un borrador de un libro, más que el poema que conocíamos como tal. Nosotros venimos más de una tradición francesa, de la poesía pura, de Valéry, creación de imágenes, pero lo que hace aquí Sara es tremendo, porque no solo es romper la forma en que está escrito un poema, crear un diálogo con sus escritoras favoritas, con Clarice Lispector, con Rosario Castellanos, con Gloria Gerbitz, que ahorita voy a mencionar, sino también de construir el pensamiento de la poesía como algo sagrado, como algo pues que de alguna manera nos pone como escritores en algún lugar, de construir y cuestionar el canon, precisamente el canon que ha sido elaborado por los escritores hombres, cuestionar también la producción poética hecha por mujeres. Aquí menciona, por ejemplo, que solo el 30% de los libros que hay afuera son escritos por mujeres. Yo pensaría que un poco menos, pero pensar también en nuestras labores de cuidados, ahora que estamos justo en la cocina, en que nos vamos a escribir mientras ponemos la lavadora y mientras ponemos la olla express, o que se esté cocinando algo, cociendo algo mientras voy a leer otra cosa. Todas estas cuestiones de cuidados que nos han mencionado, por ejemplo, en escritura Rosario Castellanos, Clarice Lispector, y que bueno, es un universo
culturalmente se nos ha impuesto a las mujeres nada más, ¿no? Entonces podría decir que es un libro sobre la escritura, un libro sobre el feminismo, que es un libro sobre no escribir, sobre cuestionarlo todo, que es un libro sobre la búsqueda de uno mismo, pero bueno, yo lo leí apenas, lo llené de post-its, de notitas que tengo, de subrayados, y sé que lo voy a leer muchas veces porque creo que es un caos lleno de belleza, un caos sublime, así lo pienso yo, de una crudeza, de una vulnerabilidad espectacular. Me parece que esto es algo que todos deberíamos estar leyendo ya, este libro de Sara Uribe. Luego pienso, bueno, pues obviamente en mi Biblia, porque esto es casi como mi Biblia, el íntegra de Gonzalo Rojas, que es la obra completa de Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas fue un poeta chileno que ganó todos los premios de literatura, yo diría que excepto el Nobel, y que por eso no es tan conocido, y porque tampoco era, digamos, como que un mercantilista de su poesía. Hay un antes y después en mí de leer a Gonzalo Rojas, pero creo que para sus lectores, aunque no te dediques a la escritura, hay un antes y un después de Gonzalo Rojas en cualquier sentido. Su tema fundamentalmente, como él dice, es el erótico, pero también hay un diálogo constante con los griegos, con los clásicos, con San Juan de la Cruz, con Santa Teresa, con los evangelios. Por eso él dice que se considera un poeta del eros, un místico del eros, un místico concupiscente. Y esta edición que preparó el Fondo de Cultura Económica es una edición de su poesía completa que hace Fabien Bradou, en donde me fascina porque cada uno de los poemas abajo tiene alguna anécdota, o sea, la anécdota que dio origen a ese poema, o si lo mencionó en alguna carta, o si lo mencionó en alguna entrevista que hizo referencia. Entonces todas esas curiosidades de los poetas, como soy una ñoña, a mí me encantan porque me revelan mucho el proceso creativo de cómo se llegó a eso, cómo se llegó a ese poema, qué estaba pensando, qué le denotaba, si hay alguna anécdota. Por ejemplo, ahora pensé en Celan. Él hace un poema a Paul Celan y dice que él se considera el doble de Paul Celan, ¿no? Entonces es muy chistoso porque puedes leer el poema, pero además está la notita que incluye Bradou de todas esas anécdotas, de todo lo que está alrededor, todo eso metaliterario que le da una vida también. Entonces esto para mí es casi la Biblia, porque tengo otras ediciones de libros de Gonzalo Rojas, pero a veces es muy chistoso no ponerme a leer. A veces no me pongo a leer los poemas, sino a veces nada más me pongo a leer las anécdotas, a subrayar lo que me gusta de las anécdotas. Y bueno, como soy una curiosa de toda la creación de Rojas, esta edición me encanta. Y por último quiero mencionar a la poeta mexicana Gloria Gervitz, que para mí es también una de las poetas más importantes de los últimos años. En realidad si ustedes ven, es una sola obra o un solo libro que ha escrito ella, que se llama Migraciones. Entonces esta es una edición anterior que hizo el Fondo de Cultura, y esta es una edición, la última, que hizo Mangos de Hacha. ¿Qué pasa con esto? Que ella no ve el poema o no ve su obra como algo que ya se concluyó, sino como algo que constantemente se va renovando. Y por eso ahora estoy en la revisión de cuáles son las diferencias entre las dos ediciones, entre esta que es mucho más antigua y entre esta última que se publicó 2016, creo. Entonces, al igual que Rojas, y a lo mejor eso tiene que ver con los temas que me eligen, ella también es una poeta del eros o una mística del eros. A pesar de que todo el poema es una búsqueda sobre la madre y la identidad de la madre, en el sentido de cómo está esa identidad impresa en mí, y al mismo tiempo cómo busca la voz poética su propia personalidad, su propia voz, su propio lugar en el mundo, hay dos temas que lo atraviesan, y uno es el tema erótico y el otro es el tema de lo sagrado. Y por ejemplo, en esta edición está dividido el poema de acuerdo a oraciones judías, ¿no? Que algunas son oraciones fúnebres, entonces yo me pongo a investigar lo que son. Por ejemplo, Sahayarit, que es la oración de la mañana, otros que están más dedicados a cantos fúnebres, pero es como si en una película
o en una obra de teatro todo el tiempo tienes una escenografía atrás. Y la escenografía aquí es todos los símbolos sagrados judíos. Entonces, aunque esté hablando de un tema erótico, aunque esté hablando de una escena erótica, siempre está atrás la escenografía de lo religioso, de lo sagrado. Aunque esté hablando de la madre, está atrás esa escenografía. Entonces, todo ese ambiente que crea y esa búsqueda y las imágenes que crea Gloria Gerbitz, desde que la leí, desde que la descubrí, supe que iba a ser así una de mis poetas favoritas incondicionales. Y bueno, ahorita yo creo que la edición que más se ha de encontrar es la de Mangos de Hacha, que es una edición diferente a esta, pero que me gusta, porque me gusta conocer cómo es que va evolucionando el poema, porque tiene que ver en cómo va, yo no llamaría el poema, sino la obra de Gloria Gerbitz, porque en un sentido este es el único libro que ella tiene, pero es su búsqueda de toda la vida. Por eso los temas nos atrapan, están detrás de nosotros, son nuestros fantasmas, ¿no? Son sus fantasmas, aunque cambie la forma en cómo lo dice, los fantasmas son los mismos que siguen habitando la casa. Muchas gracias. Esto fue Hasta la Cocina con Fátima López.